el valor de la familia. Que sea Dios quien nos ayude. Señor, porque nos sentimos demasiado limitados en cuanto a cómo guiar, cómo conducir y cómo llevar una familia. Pero gracias a ti, oh Dios, que nos dejaste tu palabra, en la cual nos has enseñado y nos muestras la importancia de la misma, la familia. Cada miembro que tú pusiste y diseñaste, Señor, en la familia, lo pusiste con un fin y un propósito, y cada uno es importante. Y te pedimos, Señor, que a cada uno, conforme a su necesidad, hoy tú les hables. Conforme a las circunstancias y a las vidas de cada quien, tú hables, Señor. En el nombre de Jesús, que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que hoy hable, pero al corazón. Al corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Es un tema el cual nos concierne a todos. Como te decía a un inicio, tú eres parte de una familia, sea que puedas estar como hijo, o sea que tú estés desempeñando un papel como padre, o estés desempeñando un papel como madre, tengas o no cerca a tus seres queridos, finalmente tú estás desempeñando un papel como tal. Pero va a ser importantísimo, amado, y me gustaría hacerte énfasis, que en este día, todo de lo que hoy te voy a decir, me hagas un grandísimo favor. No me veas a mí. No me veas a mí. No veas quién o de quién viene. Si no, no te va a ser de bendición. Con la familia, Dios no está jugando. En verdad, era algo que oraba a Dios en la parte del día de ayer en la noche, y hoy por la mañana, al estar con Jesús, entendí algo. No me deben de ver a mí. Debes de entender que es Dios quien quiere mostrarte cosas para ayudarte. Y definitivamente la familia se ha ido deformando. Los papeles como papá y como mamá se han ido desvirtuando. Y probablemente aún el mundo pueda estar ganando ventaja en aquellos que se digan cristianos. Y no sea que nos estemos acostumbrando a ver lo normal en nuestras casas. Te estés habituando a lo que ya ves, a lo que está sucediendo, y no estés haciendo algo en vista de un incendio que pueda estar en casa. Evidentemente que la voluntad de Dios es que puedas tener y estar en una familia piadosa. Pero para ello se trabaja, se intercede, se llora,
se sacrifica. Olvidémonos ya del misticismo y de la idea errónea y falsa de que serás salvo y tú y toda tu casa. Pero si no trabajas, si no intercedes por obtener esa promesa, quizás, papá, mamá, con todo el amor de mi corazón te lo digo, tus hijos quizás nunca van a ver la salvación. Sí lo prometió Dios, pero tú tendrás que hacer tu parte. El pueblo de Israel, cuando Dios le dio la promesa, pasa y toma la tierra de Canaán, ellos tenían que pasar y pelear. Dios iba a ir en medio de ellos, pero ellos tenían que pasar y echar fuera al cananeo, al gergeseo, al eteo, al heveo. No estaba en la puerta ahí de la finca, de la hacienda, de la ciudad amurallada. Bienvenidos, pueblo de Israel, tomen su ciudad, es toda de ustedes. Ellos tenían que entrar y tenían que pelear y conquistar las tierras, las casas, las aldeas, los territorios. Y lugar en donde no pisaron el pie, Dios no se los dio. Dios no se los entregó. Inclusive llegó momentos en donde el pueblo de Israel erróneamente empezaron a hacer alianzas con el pueblo impío, cosa que Dios les había prohibido. Y es probable lo que esté pasando hoy en día en las familias. El mundo se ha metido hasta los cuartos de tus hijos o en tu vida. Y por eso es que ahora lo permites. Y entonces nos preguntamos, ¿qué sucede? ¿Por qué no viene la promesa de Dios? Si Él prometió, serás salvo tú y toda tu casa. Es que esa promesa hay que pelearla. Y quizás no se está haciendo. ¿Dios es fiel? Entonces, ¿qué está pasando? Si Dios es fiel, algo está fuera de su lugar. Y es una de las muchas cosas que tenemos que entender. Vuelvo al ejemplo de Israel. Israel entró y conquistó la tierra. Dios les ayudaba, Dios les proveía el poder, la gracia, les daba el sustento, la sabiduría a Josué, porque Moisés ya no entró a la tierra prometida. Pero ellos peleaban, ellos los echaban fuera, ellos tomaban las vides, ellos tomaban las tierras, ellos tomaban los territorios, ellos tomaban las ciudades amuralladas como la de Jericó. Dios, ¿qué les dijo? Denle 7 vueltas a la ciudad. No llegaron y les dijeron, no, sí, ¿cómo no, pueblo de Israel? Pásenle, lo estábamos esperando, de hecho ya tenemos todo servido. No, llegó el pueblo de Israel y tuvieron que derribar esos muros para poder conquistar la tierra de Jericó. Y quizás el error que se está cometiendo como padre es echar a tu hijo al mundo, pero tú no estás yendo junto de él. Entonces se las está viendo solo, sola, contra las fieras del mundo. Y si la Escritura te dice, el diablo anda como león rugiente a ver quién devora, y tú soltar a un hijo, estás haciendo el peor error de tu vida. O a lo mejor se estén cosechando muchas consecuencias de decisiones que ya se tomaron equivocadamente, y probablemente tu papá o mamá, o ustedes que son hijos de casa, a lo mejor Dios te esté llamando a un verdadero arrepentimiento. Tienes que ser muy profundo. Por eso era mi ruego y mi súplica. No me veas a mí. En una ocasión un padre de familia salió con su hijo al paseo, donde hay campo, a pasear, a correr.
El padre vio un hermoso árbol, se puso debajo de la sombra, se puso a dormir, se durmió en la sombra, y cuando reaccionó su hijo ya no estaba. Empezó a buscar a su hijo, por un lado, otro, empezó a gritar su nombre de su hijo, no lo encontró. Hasta que finalmente fue y vio un despeñadero. Y ahí estaba su hijo, muerto. Finalmente baja, hecho pedazos este padre, como pudo, toma el cuerpo de su hijo, ya muerto, ya sin vida. Y como este padre hay muchos que hoy tomas a tus hijos ya muertos por descuidos, por ligerezas, por ser permisivo. Por negligencias, por pensar que no le va a pasar nada, porque ya es grande y tiene 18 años, 20 años. Y piensas que ya es grande, que enfrente la vida, que le haga como pueda. Y hoy solamente levantas a tus hijos ya muertos. Y este fue un caso real. Pero qué importante es que tú le des un valor a la familia. Si la familia para ti no tiene un precio alto, la vas a descuidar. No vas a tomar decisiones radicales. Serás superficial. Y tienes que ser muy serio. Porque el tener una familia implica una responsabilidad muy grande. Pero pareciera como que no. Te dejas llevar quizás por la presión de tus hijos, cedes ante los permisos, los dejas hacer lo que quieren, no hay una supervisión, no hay una diligencia y mucho menos un fomentarles lo espiritual. Mucho menos cultos o altares familiares que lleven a tu casa a Dios. Quizás son escasos entre nosotros. Acompáñame un texto en Génesis, capítulo 7, versículo 1 y versículo 5. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Tomemos el ejemplo del justo Noé, el cual tuvo un mandato de parte de Dios. Construye un arca, Noé. En una época, en un tiempo en donde regularmente no había lluvias, en donde, por así decirlo, estaba fuera de lugar el mandato de Dios. Y el cumplimiento del mandato de Dios no fue inmediato. De hecho, pasaron alrededor de 100 años, 80 años aproximadamente se tardó Noé para construir el arca. Pero la Escritura sí es precisa de algo. Noé era justo. ¿Y quién se salvó con Noé? Su casa. Haz el arca y vas a entrar tú y toda tu casa. Pero su casa implicaba a sus hijos,
a sus nueras y a sus nietos. Y también la Escritura es muy clara de que Noé hizo conforme a lo que Dios le había mandado. Hizo según el modelo que Dios le había mostrado. Así hizo Noé con las cosas que Dios le había encomendado. No solo en la construcción, sino aún en el anunciamiento del mensaje divino. Esta tierra va a ser destruida. Va a venir un diluvio terrible. Y apercibía con su mensaje a la gente que estaba ahí, en la tierra en donde vivía Noé. Mas vemos en la Escritura también que ellos no quisieron escuchar a la voz, a la prédica de Noé. Noé, estás fuera de sí. Aquí no ha llovido. Y tú nos dices que Dios va a destruir con un diluvio la tierra. Y tomaban el mensaje de Noé a locas. Está equivocado. Pero Dios, que todo lo sabe, le dijo, entra tú y toda tu casa. ¿Por qué? Porque Noé, su integridad, su justicia, su rectitud moral, su amor a Dios, le llevó a algo, a transmitirle visión a su familia, a transmitirle el mensaje a su casa cuidadosamente, influenciando, hablándoles de mañana, de la tarde, en la noche. Veían que Noé no estaba jugando, estaba construyendo un arca. Quizás los ponía a trabajar de mañana, en la tarde, y les ayudaba y les alentaba a que se esforzaran en hacerle el arca. Y vemos que su casa estuvo con él. Les transmitió la visión. Y su familia tenía un valor, tanto que Dios le dijo, vas a entrar tú y toda tu casa. No solamente tú por ser justo, toda tu casa. Su integridad de Noé vino a ser de bendición para sus descendientes. Amado, quizás el mundo te está cegando y tú no estás viendo ni estás visualizando lo que viene por delante. Tus hijos pueden ser luz y sal de la tierra, y no solo tus hijos, sino los hijos de tus hijos. Por eso, qué importante es que no veas con tus ojos el que un hijo ande en el mundo. No quiere de Dios. No busca a Cristo. Le pesa leer la palabra. Ni siquiera levanta su voz para orar. Y lo vemos como que Dios va a dar la promesa, porque serás salvo tú y toda tu casa. Quitemos hoy ese misticismo. Ponte a trabajar en tu casa. Noé lo hizo porque tenía un valor la familia. Y no solo para Noé tenía un valor, para Dios también. Porque el diseño implicaba algo, vas a entrar tú y toda tu casa. Pero Noé hizo conforme al modelo que Dios le había dicho. Fue obediente al mandato de Dios. Valor significa grado de utilidad o aptitud de las cosas para satisfacer las necesidades o proporcionar bienestar o deleite. Podemos parafrasear: la familia, grado de utilidad o aptitud en la familia para satisfacer las necesidades o proporcionar bienestar o deleites. ¿Qué te puedes encontrar hoy en día? Afectaciones en los hijos, en las madres, en los padres, problemáticas que a veces en verdad son muy fuertes porque quizás hay una falta, hay una escasez de cariño verdadero, hay una falta de amor, de comprensión, llenos quizás de bienes materiales, pero no de amor. Habrá casas u hogares en donde ni siquiera los bienes materiales, puro odio, puro rencor, puro rechazo, pura ofensa. Y aún vienen también a ser afectadas aquellas familias que a pesar
de que falte un miembro de la familia, es familia. Aunque no esté papá, o aunque no esté mamá, y mamá la tenga que hacer de papá y mamá a la vez, hoy te encuentras que también son gravemente atacadas y bombardeadas por las corrientes de este mundo, pero no dejan de ser familias. Son familias delante de Dios, aunque no esté papá. Y qué difícil es enfrentar el papel cuando falta uno de los dos, desempeñar papá y mamá a la vez. Es muy difícil, pero es de valientes. Enfrentar un reto tal es de valientes. Y si se enfrenta con Jesús, sin duda vas a vencer. Porque déjame decirte que en la casa se entiende que todo buen ciudadano, o sea, tú cuando ves un buen ciudadano ahí en la calle, es porque debe de haber una buena casa. Si hay un mal ciudadano allá afuera en la calle, en la casa hay pésimos principios, una formación deficiente y hay cosas que no están en su lugar. ¿Qué es lo que realmente se debe de estar inculcando o poniendo como base en una casa? Valores, como por ejemplo honestidad, respeto, amor. ¿Pero qué crees? Lo tienen que ver en ti. Si tú no lo practicas, es casi seguro que no lo vas a lograr. Si en ti no hay una vida piadosa, que profesa piedad, pero que la vivas, probablemente no vas a tener éxito. Cada uno de los miembros de la familia son especialmente para Dios importantísimos. Cada uno de los miembros, tanto papá como mamá y como los hijos, como Dios constituyó a la familia, son de suma importancia para poder conjugar un núcleo de bendición. Dios le prometió a Abraham que en él serían benditas todas las familias de la tierra, incluyéndote a ti. Tu familia puede ser bendecida por Dios, pero debes de abrir los ojos primero a varias verdades y muchas cosas en las cuales no están correctas en casa. ¿Las has dejado al ahí se van? ¿Las has puesto en la corriente del agua a ver qué sucede? Y hoy te estás dando cuenta de muchas realidades. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Esto no está resultando. Es que algo anda fuera de su lugar. Y tú tienes que meditar en esto. Porque si las familias allá afuera están siendo gravemente afectadas, muy seguramente tu familia está siendo golpeada. Y más que escuchas un mensaje de la palabra, Satanás no duerme. Satanás busca cualquier oportunidad para bombardear a tu casa. Pero más poderoso es Dios que Él. Pero no te puedes quedar pasivo ni sentado viendo cómo se destruye tu casa a pedazos. Y solamente andas recogiendo escombros y poniendo parches y aventando y tratando de levantar lo que ya está caído. Papá, mamá, quizás tengas que cambiar de actitud y de mentalidad, de costumbres, de hábitos. Quizás estás buscando que tus hijos cambien y el que debe cambiar eres tú, papá. Tu familia vale mucho. Tu casa la aprecia a Dios. Pero la mujer necia con sus manos la derriba. Voltea a ver a tu casa, vale mucho para Cristo. Tu casa. Tus hijos te necesitan. Como en una ocasión, un pequeño
de escasa edad. Su madre, por querer lograr el sueño americano, lo deja. Y el niño constantemente, durante 1 año o 2 años, salía al camino por donde su madre se había ido para ver por las tardes si su madre regresaba. Este pequeño salía todas las tardes a ver si su madre volvía por el camino por donde se fue. Pero nunca volvió. Él, a la edad de los 9 años, se fue tras la búsqueda de su madre. Y lo único que encontró fue drogadicción y perdición. Nunca volvió esa madre. Tus hijos te necesitan. Valoremos el tiempo de convivencia. Comida, cena, el que puedas recrearte con ellos, el que puedas escuchar más que sentarte a sermonear, puedas tú estar con ellos observándolos, disfrutándolos, abrazando a tus hijos, dándoles una muestra de cariño, un beso. Qué importante es el tiempo de calidad con cantidad. Calidad va acompañada de cantidad, no puede ir solo calidad. Porque si tus hijos empiezan a tener entonces faltas, malas conductas, ¿en qué momento las vas a observar? Si no estás con ellos. Aún harías bien si tú tienes que viajar, llévalos contigo. Pero no te despegues de ellos. Sales, no los dejes. Ve con ellos. Te necesitan. ¿Qué se puede fomentar al platicar, al entablar una convivencia sana con ellos? Los conocerás, porque de lo contrario, entonces es cuando empiezas a encontrarte con tragedias. Pues mi hija trae un novio, mi hijo anda fumando y yo no sabía. ¿Quién sabe con qué amigos se junta? ¿Quién sabe qué hable detrás? Y con la pandilla, con los amigos. Y dirás, mi hijo es bueno, confío en él, pero yo no confío en Satanás, ni confío en sus amigos. Tú confiarás en tu hijo, qué bueno, pero yo no confío en sus amigos, porque no sé qué padres tienen, ni sé si les pongan y les establezcan lineamientos, reglamentos, no lo sé. Quizás a mi hijo sí, pero a sus hijos, ¿quién te lo asegura? Pero ahí está el papá y la mamá soltando a su hijo. Ya es grande, que le empiece a entrar al mundo, y entonces las fieras le empiezan a pegar, y tu hijo hundido, y entonces ¿qué sucede? Se vuelven apáticos, indiferentes a las cosas de Dios. No ves a un joven que levante su mano glorificando a Cristo Jesús. No ves una voz que exalte a Cristo Jesús. No ves a jóvenes que intercedan realmente con sus bocas. Señor Jesús, ayúdanos. No ves un corazón sincero. Si no ves jóvenes revueltos e indecisos entre el mundo y Dios. O aún el dedicar tiempo para el matrimonio es sumamente nutritivo. Porque si no se empieza uno a encontrar con que no conoces a tu esposa o a tu esposo,
como para que identifiques algo, anda raro, y puedas detectar, hay una infidelidad. Y muchas de las ocasiones no es tanto la culpa, sin justificar al que peca, pero a veces por el descuido de la pareja, el otro se va por el camino falso del adulterio. Pues claro, mujer, si te le negabas, te abstenías, te dolía la cabeza, lo rechazabas, y humanamente hablando, tu esposo tiene una necesidad. Sin justificar el pecado, tú lo orillaste a algo. O a la inversa. Valora el tiempo de convivencia con tu casa, con tu familia. No debes de ser, amado, escúchame bien, lámpara en la calle y oscuridad en la casa. Y no con eso estoy invitando a la negligencia. Entonces avientes la obra de misericordia y avientes el servicio que le pones a Dios, que lo haces para Él. No estoy invitando a ello. Sino de que reflexiones en dónde tendrás que cambiar tiempos y dediques tiempos. Programes salidas con ellos. Programes tardes, unas mañanas, lo dediques con ellos. Oh, que pudieras entender lo hermoso que es poder edificar un altar para Dios. No te conformes con solo el alimento sagrado que se da en un domingo, en una reunión donde nos congregamos para oír la palabra de Dios. Son más los días que tú eres bombardeado y tus hijos que los que pasas con Dios. ¿Cierto o no? Pasas 8 horas detrás de un monitor, rodeado de trabajadores, de empleados que hablan perversidades, albures. ¿A poco no? Igual los jóvenes salen e enfrentan allá afuera un mundo que tu papá, tu mamá debieras de ir junto de ellos. Y no estoy invitando tampoco a que seas la nana, pero sí que seas una madre y un padre responsable de las pruebas, de las luchas, de las tentaciones, de las situaciones que pasan tus hijos. ¿Cuántos hijos no les acontecen situaciones vergonzosas que ni aun a sus propios padres les confían? Porque papá y mamá no tuvieron tiempo o no tuvieron la dedicación para sentarse con ellos. También será importante, al tú valorar a la familia, los elogios que tú puedas pronunciar para tu familia. Es decir, significa alabanza de las cualidades y méritos de alguien, de algo. O sea, no solamente es resaltar lo negativo de los hijos o de la esposa o del esposo, sino esos elogios van a darte más fruto que lo negativo. Y no con esto estamos excusando de que no corrijas a tu hijo, o no le disciplines, o no le instruyas, sino los elogios son en aquellas áreas en las cuales, aunque tu hijo no lo supo hacer bien, pero lo intentó hacer, alábalo. Dale un elogio que lo hizo bien, que tendió bien la cama, que gracias porque se acomedió a lavar los trastes, gracias porque hiciste el piso, hijo, huele muy bien. Mamá, ¿cuántas mamás no quieren que sus esposos les elogien? Qué rica te quedó tu sopa, Ahí guárdame tantita para mañana, te quedó riquísima. ¿Cierto o no, mamá? ¿Te gusta que te halaguen? Qué rico bistec me acabas de hacer, exquisito. Le echaste todas las ganas y te quedó al punto. Entonces ya las mamás como que se inspiran, porque si no, entonces tu esposa se sentirá la criada, la chacha de la casa, nada más aquí puro quehacer, puro tiradero y nada más, pero no recibe premio de su trabajo. Pero qué mejor que los esposos dispongamos el corazón para elogiar a tu esposa, a tu hijo cuando lo hace bien. Si se equivoca, papá, para eso estás tú, enséñale. Se equivocó, lo hizo mal. ¿Para qué estás tú como mamá o como papá? ¿Estás de adorno? No.
Estás para educarlo, fomentarle, ayudarle. Está bien, mijo, lo hizo mal. Vamos a hacerlo juntos. Le voy a decir cómo es. Y ahí estarás tú siendo ejemplo. Ahorita lo vamos a ver. Sin el ejemplo, muy probablemente tu hijo va a hacer las cosas pésimamente mal. Pero qué elemental es un ejemplo con elogio. ¿Quieres que tu hija se vista bien? Cuando se vista bien, oye, mi hija, qué bien se vistió, qué bonita se ve así. Y tú, papá, buscarás guardar a tus hijas. ¿Cómo? Con ese afecto, con esa cercanía, con ese beso, con ese abrazo, para que tu hija no busque en los brazos de cualquier tipejo, sino busque en papá la confianza, la plática, el consejo de papá y de mamá. ¿Por qué? Porque en casa, hay el afecto, hay el cariño, hay el amor. Papá, mamá, no solo tienes que tener el dedo extendido para señalar las cosas erróneas. Tienes que ser humilde. Y muy probablemente, después de esta enseñanza, tengas que reconocer muchas cosas y pedir perdón. Vas a tener que pedir perdón. Reconocer su calificación, su esfuerzo, y entonces fomentará su ánimo. Lo volverá a hacer. Intentará hacerlo de nuevo. Y hará lo que su papá y mamá digan. Qué importante es que tú, mamá o papá, que tienes hijos en crianza, o sea que están pequeños, busques ahorita ganar su voluntad. Porque si no, cuando están en la adolescencia o estarán en la juventud, quizás sea muy difícil, salvo que tu papá o mamá quizás te convertiste tiempo después y tus hijos ya son grandes. Pero Dios respalda al que le honra. Dios honra al que le honra. Cuando hay un arrepentimiento genuino y verdadero, entonces Dios puede actuar en esa familia. Cuando ya te convertiste al Señor y tus hijos ya eran grandes. Pero si tus hijos son pequeños, gana su voluntad. Gana su respeto. Moldéalos ahorita para que te respeten. Si no, de lo contrario, se va perdiendo y se va perdiendo y se va perdiendo la voluntad de los hijos. Y por eso acaban sin obedecer a papá y a mamá. Les vale lo que les diga el papá. Les vale lo que diga la mamá. ¿Por qué? Porque cuando fueron chicos no se sujetó esa voluntad a la autoridad que es papá y mamá. ¿Cuánto no debes de elogiar, de alabar las cosas en casa? Varón, ya sé que estás muy presionado, traes estrés, el trabajo, la prisa. Dale gracias a tu esposa porque te planchó bien la camisa. Dale gracias a tu mujer porque te puso tu lunch y se preocupó para que tú no te fueras mal comido. Te puso tu comida y tienes que comer porque tienes en casa una mujer que te atiende. Dale gracias, no solo a Dios, a tu mujer, por lo que hizo, por lo que hace. ¿Cuántas atenciones no tienen los de casa y no los agradecemos? Dice la Escritura que ser agradecidos en todo. Es decir, aunque estés debajo de la casa y hay muchísima confianza, pues al cabo es tu familia, al cabo son tus hijos, al cabo es tu esposa, pero son seres de relación y de respeto y de amor. Y todos necesitan de un respeto, de amor y de cariño. Qué importante es que fomentemos en nuestras casas la educación, la atención. Gracias, de nada, con permiso, por favor. Porque si no hay esto, entonces ¿qué te encuentras? Pleitos campales entre hermanos. Pues quítate, pues muévete, pues ya sal, ándale, no, pues yo entré primero, yo dije primis, y se empiezan a empujar y se empiezan a pelear, y ahí llegan los padres a querer separar, ya a ver, ¿quién empezó? Y empiezan a azotar a todos, fuera, vámonos de aquí, a todos.
Y ahí está el jovencito, bueno, pues yo ni siquiera la llevaba y me dieron. Todo por algo. Porque no se empezaron por pequeños principios tan sencillos como un por favor, gracias, de nada. Y tú, papá y mamá, serás quien deba velar. Oye, mijo, ¿cómo se piden las cosas? Por favor. Ok, así es. Si no, el hijo va a molestar a la hija y la hija al hijo y van a buscarse uno al otro. Y nunca vas a acabar. Fomentar la educación en casa es elemental para un buen desarrollo y crecimiento. De convivencia. Si esto no se da, pues todo el mundo se quiere ir de la casa. Pues yo a qué vengo, yo a qué entro aquí. Si nadie me respeta, nadie me obedece, nadie me ama, nadie me dice algo, todo es negatividad, todo es regaño, ni siquiera me halagan porque lavé los trastes. Pues con permiso, mejor me voy al mundo. Allá hay mejores amigos, mejores amigas. Sea el esposo, sea la esposa, sean los hijos, buscarán huir si en casa no se está dando algo en donde pueda ser grato, pueda ser agradable. Un ambiente que se anhele y digas, yo ya quiero llegar a mi casa. Ahí está re bonito el asunto, ¿no? Y digas, yo quiero ya llegar. Quiero llegar a platicar con mamá, con mi esposa, con mi hijo, con mi padre. Debes resaltar las buenas cosas que haga tu familia. Y tú, mi amado joven, o que eres hijo, debes de aprender. Porque así como tus padres te respetan a ti, tú como hijo debes respetar a tus padres. Y te preguntarás por qué. Solo por la sencilla razón porque es tu padre, y así Dios lo puso en la palabra de Dios, porque es tu madre, y son los que se presionan día y noche para llevarte un bocado y acercarte un plato de comida para que puedas seguir viviendo. Son los que llevan la presión, las regañizas del jefe, para que tú te vistas, para que vayas a la escuela, o para que tengas una casa, un techo, una luz, una cama, una almohada. No debe ser negativo, mi amado joven, o que desempeñas un papel como hijo. No puede ser ingrato. Porque somos muy buenos para entonces sí pedir, quiero celular BlackBerry, quiero mi tele pantalla plana, papá. Y échale ganas porque quiero mis zapatos Nike. Así que, papacito, vete, no 8 horas, vete 18 horas a trabajar porque yo quiero marcas en mi cuerpo. Discúlpame, tu papá y tu mamá salen a trabajar quizás muy temprano para que haya lo suficiente en casa. Sea agradecidos con ellos. Compréndelos. No seas egoísta ni pienses solamente en ti. Y tú, y después yo, y al último tú. ¿Y te mandan algo? Ah, ¿no? ¿Cuánto vas a dar? Oye, hijo, por favor, ¿puedes lavar los trastes? No, 5 pesos, si no, no te doy nada. Oye, espérame. Todos tenemos derechos y obligaciones. ¿Sí se entiende? Todos. Oye, hijo, un favor, ¿me puedes echar un trapazo a la camioneta? ¿Cuánto? ¿Así todo cuesta? Sí, a tu padre le cuesta doblarse el lomo y recibir un cheque a los 15 días. Y mira que cuesta. Amado joven, no puedes ser egoísta. Debes de participar en los quehaceres de casa. Tu papá y mamá, involúcralos en las actividades de la casa, como trapear, como barrer, como hacer la cama. Antes de que se vaya a su escuela, hijo, tu cama, por favor. Son hábitos. Son simples y sencillos hábitos que les formarán el carácter. Para que no, cuando crezcan, estén como, ¿cómo le podemos decir? Como caballos, ¿cómo se le llama? Caballos desbocados, gracias. O sea, no tienen dominio. Y los quieres frenar. Y no, ¿a qué hora lo dominas? Si nunca le formaste el carácter. Papá, tienes que formar el carácter en tus hijos. Quítate la pasividad, la conchudez. Despierta, son tus hijos. Fórmalos para Dios. Quita la mediocridad de tu vida.
No le eches el paquete a tu esposa, papá. Despierta. El Espíritu Santo quiere sacudirte. Mira, tus hijos se te están perdiendo. Voltea a verlos. Ya deja de estar pensando en el flamante auto, en la casa, en Jurica, en Juriquilla, en la zona residencial. Tus hijos se te van a perder. Son sus almas gimiendo en un infierno. Tienes que volverte al piso para clamar al Dios del cielo y te hagas sabio. Señor, no sé educar a un hijo. Ayúdame. Tienes que formarle ese carácter. Si no, el día que quieras jalar la rienda, no te va a obedecer. Va a empezar a reparar, y va a empezar a reparar, y va a empezar a desobedecerte. Y no lo vas a lograr detener. Hasta que el día que llegue a tu casa y te diga, mamá, aquí está tu nieto. No, pues me haces muy dichosa, hijo. ¿Y qué crees? No me casé, pero aquí está tu nieto. Ok. Fórmales el carácter, papá. Fórmales cómo deben de vivir en esta vida. Señala lo que no deben de hacer. Dios fue específico con Adán y con Eva. De ese árbol no vas a comer, porque el día que de él comas vas a morir. De todo lo demás puedes hacer y deshacer, Adán. Encárgate, papá y mamá, de desprestigiar a este mundo podrido, el cual se está tragando a nuestros hijos. Desprestígialo, hazlo pedazos al mundo. Es una cochinada, es una basura, hijo. No vale la pena. Pero a su vez, trabajarás para fomentarle. Vamos a buscar a Dios, hijo. Tráigase la guitarra. Vamos a cantarle. Y juntes a tu gente, a los tuyos. Vamos a adorar a Dios, hijos. Pero antes tú ya estuviste con Dios en la cámara secreta para rogarle, visita mi altar familiar, Señor. Lo necesito. Mis hijos te necesitan. Involucrarlos y formarles ese carácter les va a hacer de mucho bien. Te pongo un ejemplo. Con mi hijo el pequeñito, empecé a fomentarle su sillita en donde se sienta para tomar sus alimentos. Cuando él sabe que se baja, él sabe que la tiene que recorrer y llevar hasta el lugar. Pero primero me tuve que poner a empujarla con él para enseñarle algo. Usted, mijo, cada que acabe sus alimentos, va a recorrer su silla y aunque lo hace mal, pero se lo alabo. Ya aprendió y cada que se baja, mijo, ¿qué pasó? Como que de repente se les olvida. Y jala la sillita y se la lleva. Pero se le agradece y se la alaba, que hizo lo que papá le enseñó. Así dices, bueno, ya vamos empezando. Ahí vamos. Y otras muchas cosas que se le tiene que enseñar. Pero ¿esto para qué? Para que cuando uno jale la rienda, obedezca. ¿Me dejas ir con mis amigas o mis amigos? No. Está bien, papá. Porque hoy te encuentras con jóvenes e hijos que no entienden qué es no. Tú le dices no, ¿y por qué no? Y dame 1000 razones, ¿por qué me estás diciendo que no? Y no entienden el N-O, o sea, es no. ¿Está complicado? N-O es un no. O búscalo en el diccionario, hijo, pero pues es no. Pero te encuentras con hijos que cuestionan, debaten, porque papá o mamá dijeron que no. Y a veces entonces por ello los padres son arrastrados a decir, está bien, ya vete, ya.
Ya ves, lo conseguí, nomás es cuestión de presionar para que mamá se ahorque y diga sí. Papá, mamá, no cometas este error. Aunque se te paren de cabeza. Hijo, dije que no. ¿Está claro, no? Van a patalear, a hacer un berrinchazo. Dije no. ¿Por qué? Porque tú como papá y mamá vas a ver lo que es para su mal. Tú lo debes de visualizar y entender y decir, pues no, esto no se lo puedo permitir. Aunque tenga que pelear contra marea y fuego. Aún en decisiones, papá, no seas solo. Haz partícipes a los tuyos de decisiones que debas tomar. Gastos fuertes, cambios de casa. Debes de participarles a tu esposa o a tus hijos. Cuando ya tienen la edad de poder entender, hazles partícipes, cosas que vas a hacer. Proyectos o decisiones que vas a tomar, el cambio de un empleo, el cambio de una casa, la venta de un carro, lo que sea. Hazlos partícipes. ¿Para qué? Entonces fomentarás algo. El que se sientan parte de la casa y no se sientan un extraño y no se sientan como alguien más, no, sino que vean que papá los involucra y que los toma en cuenta. Oiga, mijo, ¿usted cómo ve? Vamos a hacer esto. Y entonces el hijo le pones a trabajar la mente, ¿no? Ah, pues papá me preguntó, pues déjame. Ahí empieza el hijo, ¿no? A disertar y sacar su mejor sabiduría, ¿no? Por así decirlo. Pero tomas en cuenta su opinión. Eso te va a ser de muchísima ayuda. Otro factor importantísimo en casa, la comunicación. Sin ella, te anticipo algo, muchos divorcios han llegado al mismo hundimiento y se han ido al hoyo. O sea, acaban separándose, divorciados, peleados, solo porque les faltó algo, comunicarse. Y es que ¿por qué no me avisas? Es que ¿por qué no me dices las cosas? Es que tú no me tomas en cuenta para nada. Y entonces como no hay comunicación, te pasa desapercibido que tu esposo anda con 1000 mujeres. Como no hay comunicación, no sabes ni cómo van en la conducta tus hijos en la escuela. Porque tienen la mala costumbre los padres de aventar a la mamá a las juntas. Usted vayas a la junta, usted es la mamá. Y ni por aquí te amanece, papá, que tu hijo tuvo 3 reportes en el mes o va pésimamente mal en calificaciones. Y a veces las calificaciones en los hijos, las malas, no tienen tanto que ver porque no sea listo o no sea inteligente. Mucho de ello es el reflejo de lo que hay en casa. Los problemas vienen de casa y el hijo se los lleva a la aula del salón o a donde vaya a estudiar. Ahí se los lleva el hijo. Y por eso ves hoy en día hijos con déficit de atención. Todo por una sola causa: comunicación. Mamá, papá, no cometas el error de dejarle de hablar a tu hijo por 2 días, 3 días. O dejarle de hablar a tu esposo, pones tu cara dura, te estiras, levantas el hombro, le das la espalda. ¿Qué es eso? Madura. Eres una persona adulta. Habla con tu esposo, habla con tu esposa. No tienes que actuar como una niña, un niño. Cara dura, tus ojos para abajo, tuerces la boca, azotas el refri. ¿Qué es eso? Estoy hablando con gente adulta. Tu casa está sufriendo graves consecuencias por tu actitud. Porque hay una falta de comunicación. No tienes que gritar, papá, para que seas obedecido. Eso es consecuencia de que tú no sujetaste a tiempo la voluntad de tus hijos. Por eso muchos padres se ven la necesidad de algo: levantar la voz. Y hasta que no es oída la voz de papá en la casa, entonces obedecen y temen. No tienes necesidad de airarte. Porque la ira de Dios no obra la justicia de Dios. La ira del hombre, perdón. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. No tienes por qué gritar. Somos seres de comunicación. Entiendes el castellano, el español. No les tienes que gritonear a tus hijas, a tus hijos. Con una voz tenue, suave, creo que te pueden entender. Y aún
debes hacer la prueba de entendimiento. ¿Cuál es? Una cosa es lo que tú dices y otra cosa es la que te entienden. Porque tú puedes dar una instrucción en casa y quizás no te entendieron y hacen otra. Tú debes de comprobar que tu instrucción fue precisa y de así te lo entendieron. ¿Sí está claro? Porque a veces dice, bueno, ¿qué no entendiste? Te dije que hicieras. Pues sí, pero yo te entendí que no era así. En fin. Tienes que tener larga paciencia para poder desempeñar esto en casa. Comunicación. Porque te encuentras con gente muy desesperadita. Te atropellan, se desesperan, se atropellan al hablar y se interrumpen. Y entonces acaba en una discusión y en un agarrón de pelos. Se acaba levantando, pues vámonos, pues yo también ya me voy. ¿Qué no saben hablar como gente adulta? Nada más. Vamos a platicar. Nada más. Hay un punto de diferencia. Claro que los dos difieren mucho. Vamos a ver cómo coincidimos, ¿no? Pero puedes hablar. Y qué importante será que escuches a los tuyos en casa. Vimos el involucrarlos en las actividades familiares, espirituales, y vimos la comunicación importantísima. Tienes que aprender a hablar. No lo hagas con gestos, no lo hagas con actitudes erróneas, no lo hagas con manipulaciones, mamá. Habla, nada más, habla. Para eso Dios nos dio una boca, una lengua y muchísimas palabras para que puedas expresar lo que sientes, lo que piensas, en lo que estás en desacuerdo, en lo que no está bien, etcétera. Entonces tu hijo verá a una papá y a un mamá que hablan decentemente y el día que el hijo intente gritar, espérame, mijo, aquí en casa nadie grita, así que bájele a su voz y lo escucho. Está sencillo, ¿no? Entonces se toparán con un papá y una mamá que los va a escuchar. Ok, me está diciendo que le hable quedito, quedito le hablo, pero me va a oír. Papá o papás, tú debes de ser los amigos de tus hijos. Si tus hijos tienen mejores amistades que tú, las cosas andan muy mal. Si tus hijos no les gusta convivir contigo, algo anda mal. Porque te estás saliendo de la constitución que Dios puso, la familia. Dios no la constituyó para que el hijo se vaya al antro o al cine o con sus amigos a jugar fútbol. Dios no la constituyó para que tu hija se vaya con las amigas o esté chateando en el Facebook 3, 4, 5 horas y mamá en la cocina. Dios formó una familia para convivir, para que estén juntos. Le dijo Dios a Noé, entra tú y toda tu casa. Entra tú y toda tu casa. Por eso es que enfatizábamos algo, cuánto es elemental e importante que valores los momentos cuando estás con ellos. Que tu mamá, tu papá seas los que fomenten las actividades a realizar. No que sea tu hijo el que te da toda una agenda. Pues ya tengo, mira, vamos a ir a la plaza, voy a ir con mi amiga, voy a ir al café, voy a ir con mis cuates. Ay, perdón, y papá y mamá, ¿a qué horas? ¿Yo a qué horas estoy en la agenda, hijo? Es que bueno, para ti, pues cuando llegue a cenar. Sí, pero ya para esas horas tú ya estás dormida o dormido. No, ese no es el modelo de Dios. Te vas a tener que quitar el cassette y tirarlo a la basura. Muchas cosas las vas a tener que regenerar por completo. Oye, tu hijo, ¿dónde anda?
Pues me avisó que iba a salir, pero por ahí anda. Error. ¿Dónde están tus hijos, papá? ¿Dónde? ¿Cuántos hijos no se han matado a altas horas de la noche? Y van sus padres para reconocer sus cadáveres. Sí, ese es mi hijo. ¿Y usted dónde estaba? Dormido. Tal cual el ejemplo que te di a un inicio. Papá se echó a la sombra y su hijo se mató en un precipicio. ¿Y tu hija? Salió con su amiguita. ¿Y tú qué sabes qué costumbres tiene su amiga? ¿Tú qué sabes qué hábitos tiene su amiga? Como en una ocasión, una señora, le pudimos advertir que su hijo no tuviera convivencia con varios jóvenes de su edad que trabajaban con él. Pero conocíamos a los jóvenes que trabajaban ahí, pues eran una influencia muy fuerte y muy lamentable, muy disipados, sus padres muy permisivos, alcohol, era en ellos notorio que eran muy mundanos. Y finalmente a esta persona se le pudo advertir: no dejes que tu hijo ande con ellos. Lo van a envolver. No te preocupes, su papá lo conozco, es buenísima persona, son de mucha confianza, sus hijos son buenísima onda, están trabajando, son lindísimos. Su hijo, pocos días después, se fue de la casa y se fue con estos jóvenes. Lamentablemente, no escuchó un consejo sencillo y están las consecuencias de algo lamentable. ¿Dónde están tus hijos, papá, mamá? ¿Conoces todas sus actividades? ¿O tus hijos te encubren qué van a hacer? ¿O te dicen 10 pero no te dicen la séptima? Porque no vaya a ser que les digas que no. ¿O te dicen 3 pero la cuarta que iban a hacer ya no te la mencionan porque si no, les vas a prohibir? ¿Conoces dónde andan? ¿Conoces sus amistades? ¿Estás monitoreando sus vidas espirituales? ¿O te conformas con la idea mística? No, pues serás salvo tú y toda tu casa. Dios dará. No, Dios no hace irresponsables. Tú eres el responsable de tus hijos. Mamá, papá, te lo digo muy en serio. Si tú ves consecuencias terribles en tus hijos, tú las vas a pagar porque no actuaste a tiempo. Te lo digo de corazón. Vela por tus hijos, por favor. Por eso aún mencioné que a lo mejor te tengas que arrepentir, porque se te fueron de las manos y se te empezaban a ir de las manos, porque hubo descuidos. Fuiste permisiva, permisible, porque pensaste que ya eran maduros y te diste cuenta que es muy inmaduro. Y cuando habla la Escritura de instruye al niño en su camino, te habla de alguien que va a su lado, que transcurre el tiempo del hijo hasta que se va de casa, hasta que ya es grande. Pero el papá va junto de él. Si tú estudias a fondo ese texto, a eso se refiere. El papá junto a los hijos hasta que ya son grandes. No hasta que son adolescentes. No hasta que ya son jóvenes, ya estar listo para irse. Vámonos, fuera de aquí. No, error. No hagas eso con tus hijos. De lo contrario, los vas a entregar al mundo
Y el mundo los va a hacer pedazos. Pedazos. Génesis capítulo 6, versículos 17 y 18. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Versículo siguiente. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú. ¿Quién? Tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Bendito sea Dios. Haré pacto contigo, Noé. Pero Noé hizo conforme a lo que Dios le había mostrado. Estaba condicionada la promesa. Si Noé no hubiera hecho lo que Dios le dijo, muy probablemente Noé hubiera sido destruido, como lo fue Lot. Pero de Lot hablaremos el siguiente domingo. Noé hizo conforme al modelo que Dios le había puesto. Y estableceré, entonces dijo Dios, este es fiel. Voy a establecer un pacto con él. Vas a entrar tú, tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. Si te das cuenta que por la fidelidad de uno son bendecidos todos los demás. Así que mamá, tú que tienes hijos ya casados, no te desalientes. Solo cuán fiel tendrás que ser para ser ejemplo. Interceder, velar por ellos. No estoy invitando a que te metas en sus matrimonios, pero sí a que les ayudes a la piedad. Que sean piadosos, que sean hacedores de buenas obras, que impulses a los tuyos a la piedad. ¿Qué ves aquí en la familia de Noé? Una familia piadosa. En el arca no estaba Noé solo trabajando. Oye, ¿y tu hijo? Ay, pues, quién sabe, anda ahí en la aldea, en el pueblo. No sé ni dónde anda. Ahí estaban sus hijos con Noé. Vénganse mis hijos, vamos a calafatear aquí el arca, vamos a construir, usted mídame esas tablas, tú córtame estas tablas, por favor. Ah, mis hijos también, los nietos, pónganse a chambear. Y vamos a hacerla todos, porque aquí vamos a entrar todos. Y a trabajar, y ahí estaba Noé supervisando a todos y pasando la visión de lo que Dios le había encomendado. Vas a hacer un arca, porque viene un terrible diluvio el cual va a destruir la tierra. Y quizás en el trabajo mientras aprovechaba ¿para qué? Para ministrar a sus hijos. Mi hijo, esto es de parte de Dios. Ya hizo Dios un pacto conmigo, que ustedes también van a subir conmigo, pero hay que serle fieles, mi hijo. Órale. Y ahí estaban los hijos junto con su padre. ¿Desempeñando qué? Lo que Dios mandó y estableció un núcleo, la familia. Hoy te encuentras que cada quien jala por su lado y cada quien hace lo que quiere. ¿Y cuándo habrá una reunión familiar? El 24 de diciembre nos juntamos. El 31, ese día es familiar, ese día no lo perdonan. Pero todo el año, cada quien anda por su lado. No mamá, no papá. Tu casa. Tus hijos. El núcleo es tu familia. No el vecinito, no las vecinitas, no las amiguitas de tus hijos, no los amiguitos de la colonia. Son tus hijos. No se los dejes en las manos de Amoloc. Gente que se dedica a idolatrar a otros dioses. Váyase con su amiga, ándele a la plaza para que se entretenga, mija. Está aburridilla, está aburrida. Mamá, ¿por qué no te vas tú con ella? Mejor, más seguro, ¿no?
Dios les prohibía al pueblo de Israel algo. No te vas a mezclar con las naciones extranjeras porque harán fornicar tras sus dioses a tus hijos o a ti. Y dicho y hecho, había el pueblo de Israel y el fornicadero terrible. Una idolatría espantosa. ¿Por qué? Porque andaban en el mundo. Ya le entendí al pastor, quiere que nos hagamos una burbuja de cristal. No, sino que cumplas tu responsabilidad, mamá, papá. Cúmplela. No te estoy invitando a que les hagas una bola de cristal, pero camina con ellos, en sus pruebas, en sus luchas, convive con ellos. Tú que llevas la dirección de la casa, varón, no debes de echar la responsabilidad en tu esposa. Debes trabajar, proveer. Tus hijos deben saber que eres la autoridad. Debes de hacerte juez porque se pelearán. Se han de discutir, han de tener diferencias, han de tener puntos en desacuerdo. Tú tendrás que ser el juez. Entrarle a las tareas de tus hijos. O sea, a lo mejor tengas que volver a estudiar primaria o secundaria. Ni modo. Tienes que arrastrar el lápiz ahí con tu hijo. Y tendrás que volver a aprender. Y si no sabes, pues pregunta, no hay problema. Habrá gente quien te instruya. Y sobre todo, a dar y a formar, papá, el calor de hogar. Tú eres el responsable de formar y fomentar el calor de hogar. Si tus hijos quieren huir, papá, tú debes de contribuir para ello. Y actúa ya. Evidentemente que tú que eres mamá, haz todo lo posible por estar en casa. Sé que habrá casos en donde tengas que salir a buscar el pan, pero la mayor tiempo que te sobre, dedícala a tu casa. Para que recibas a tu hija, a tu hijo o a tu esposo, recibas a los de casa, pongas en orden tu casa y los que habitan ahí lleguen y encuentren un lugar adecuado, bien, grato, que se antoje estar dentro de casa. Que le digas a tu esposo cómo te fue. Mi hijo, platíqueme cómo le fue en su escuela, cómo le fue en su trabajo, en su proyecto, en lo que se desveló en un día anterior y le costó muchísimo trabajo. Mi hijo, ¿cómo le fue? Qué bonito, qué padre. Pasé con 10, mamá, qué bueno, mi hijo. Échale ganas, ahí va. Mamá, dedícate a tu casa. ¿Quieres predicar? Qué bueno, predícale a tu vecina. ¿Quieres servir? Hazlo junto con tu familia. ¿Quieres ir a orar por un enfermo? Llévate a tu hijo para que lo instruyas en la piedad. ¿Quieres dar un plato de comida? Hazlo, no hay problema. Pero llévate junto a ti a tu hijo. Para que vea y se instruya desde chiquito. Tu mamá deberás levantar la autoridad de tu esposo. Porque sucede que los hijos cuando no encuentran el recurso en mamá, recurren al papá. O a la inversa. Cuando ven que una autoridad no se dio, espérame, ahorita le sacamos la vuelta, voy con mamá y mamá va a decir que sí. No, señor. ¿Su papá qué le dijo? Nada. Me dijo que no. Pues es no, mijo. Y aquel se va a retorcer en el estómago, pero tu deber es levantar su autoridad. Aquí el que manda es tu padre. Así que mi hijo, pues ni modo, vamos a sujetarnos. Mamás, cuando llegue tu marido, tú ya debes de estar arreglada. No estés en pijama a las 6 de la tarde, por favor. Arréglate para tu familia. Con modestia, con decencia,
con obras de piedad. Sé luz para tu casa. Harás tus quehaceres, harás tus labores, y está bien, no está mal. Pero enseguida arréglese, para que cuando lleguen sus hijos, llegue su esposo, usted esté bien vestida. No debes de andar a las 7, 6 cuando él llega, de venir de un mundo donde fue tentado, en donde le expusieron muchas tentaciones, en donde fue atacado y bombardeado por Satanás. Se le presentó ahí la secretaria inmoral y llega a casa y se encuentra con una esposa despeinada, o se encuentra con una señora desarreglada, la cocina está desatendida, no hay comida, las camas desatendidas. Pues que no hay Señor aquí en esta casa. Arréglate para tu familia. Acuérdate, la familia tiene un valor. Y todas estas semillitas de las cuales estamos hablando fomentarán una familia piadosa. ¿Quieres una familia piadosa? Levanta tu mano si quieres familia piadosa. Quien no la quiera, no la levante. Y los hijos, su papel les corresponde obedecer. Claro está que tú que eres hijo, pues no puedes estar de ociosa o de holgazán. Debes estudiar. Debes prepararte. Hoy en día ya no van a exigir solo la secundaria, ¿lo sabías? Van a exigir el bachillerato completo. Para darte empleo, y eso quizás, pues de obrero, a lo mejor. Y no estoy menospreciando ningún trabajo, solamente que sí debes de tú impulsar a tus hijos a que se preparen. No es lo mismo a que llegue tu hijo con un documento, pues llegue hasta la primaria, a que llegue tu hijo con un título y diga, pues bueno, estudié ingeniería. Son dos cosas diferentes. Y tu papá, tu mamá, debes de impulsar que esto se dé. Y si tus papás no lo hacen, pues tú hazlo, ya lo estás escuchando hoy aquí. No puedes estar de holgazana. Vete a estudiar. Y yo les doy un 10 o un 20 a aquellos jóvenes que estudian y trabajan. Mis respetos. Que trabajan y que estudian. O sea, cuando desempeñan un trabajo, una labor, y reciben su dinerito, poco o mucho, como sea, y sacan su escuela, mis respetos para esos hijos. Porque aprenderán algo. Esta vida cuesta mucho. Esta vida cuesta bastante. Y más, si les cuestan sus estudios, olvídate, todo lo van a valorar como no tienes una idea. No, pues si me costó este examen, ¿tú crees que lo voy a pasar nomás así? No, pues hay que echarle ganas, pues esto cuesta. Y entonces llevarán el yugo desde su juventud, o sea, la carga acá atrás, y sabrán que es responsabilidad, sabrán que es entregarse, sabrán que es levantarse enfermo, ir a trabajar aunque estés enfermo. Ni modo, pues hay que echarle, pues aunque tenga un gripón aquí, yo voy a trabajar. Te tocó en el sol, ni modo, va a trabajar. Ya llegará a casa rendido y exhausto, y nomás llegará a dormir tu hijo. Y si uno estudia, pues que trabaje. Y más si es hombre. Y aunque sea mujer, no importa. ¿Qué es fomentar un carácter? Para que cuando tú jales la rienda, obedezcan. Amén. Tú que eres hijo de familia, no hables mal de tus padres a espalda de ellos, por favor. Eso es muy cobarde y muy desleal. Que tus padres dándote todo, tú hables a la espalda de ellos, es que mi mamá es una así, es que mi papá es así, es que mi madre no me deja a ningún lado, a mi amigo sí lo dejan ir y a mí no, y ahí estás hablando con los tuyos, atrás de las espaldas de tus padres, un favor, respétalos. A ti no te dieron los dolores de parto, a tu madre sí.
Tú no te cuidaste cuando eras bebé. Alguien te cuidó. No hables mal de ellos. Respeta tus autoridades. No sea que alcances las maldiciones de Dios por tú no respetar las autoridades que Dios puso a tus padres. Y Dios puede maldecir a un hijo cuando traspasa la autoridad de un padre o de una madre. O cuando maldice a un padre o a una madre, se está metiendo en graves problemas. Por fin, el valor del ejemplo. Génesis 6, versículo 9 y 10. Dice así: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Si podemos leer el versículo anterior, por favor. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto. ¿En sus qué? Generaciones. No dice en su casa nada más. Sus generaciones. Sus descendientes. No su casa. Era varón perfecto en sus generaciones. Si tú mueres, querida persona, amado, viene gente después de ti. Va a haber descendencia de ti. ¿Qué va a ser de esa generación venidera? Te digo una cosa, tú eres responsable de que esa generación venidera sea bendecida. Está en tus manos. Los hijos de tus hijos pueden ser bendecidos por ti. Y los hijos de esos hijos de tus hijos pueden ser bendecidos por ti. Noé fue ejemplo en hacer la voluntad de Dios. Debes vivir como quieres que vivan tus hijos. ¿Quieres que ellos sean responsables, confiables, que no tomen, que amen a su casa, que amen a su gente, que amen a su esposa, que amen a sus hijos, que sean educados, que estudien, que sean hombres de bien? Si tú no eres todo eso, no pidas maravillas de ellos. Se predica con el ejemplo. No quieres que fumen, que no sean majaderos, que sean hombres de bien. Tú sé igual, pero tendrán que andar contigo para que te vean. ¿O no? Pues si no, ¿dónde está el ejemplo? ¿Quieres que no roben? Pues tú no robes. Pero si llegas a la casa profetizando y dando los 4 vientos que te robaste un dinero, pues no esperes maravillas. Ni esperes que Dios cumpla su promesa, serás salvo tú y toda tu casa. No es lógico, ¿no? ¿Quieres que tus hijos respeten tu casa? Ponles lineamientos y reglas. No debe sucederte que tus hijos anden a las 11 de la noche fuera de casa y tú no sepas ni dónde están. Y aunque sepas dónde están, la hora no es la más adecuada. Amén. Ser ejemplo de aquellos que hoy están contigo va a perjudicar, o sea, es decir, va a retribuir a los descendientes. ¿Por qué? Dice la Escritura que Noé era perfecto. Lamec era su padre de Noé. Matusalem fue el abuelo de Noé.
Enoc fue el bisabuelo de Noé. Y Enoc fue traspuesto para no ver muerte. ¿Sí te das cuenta? O sea, una descendencia afectó a la otra. Una descendencia fue de bendición a la otra. O sea, Enoc influyó en Matusalén. Matusalén influyó en Lamec. Y Lamec, padre de Noé, influyó en Noé. Y Noé influyó en las vidas de sus hijos, de sus hijas, de sus hijos, de sus nietos y de las mujeres de sus hijos. Y en su mujer. Por eso Dios le dijo, voy a hacer pacto contigo y vas a entrar tú y toda tu casa. ¿Sí te das cuenta? Para ti que no te has convertido y no te has vuelto a Dios y te da igual, ruégale a Dios que esto que te acabo de decir no se invierta. O sea, que tus generaciones sean de impiedad, donde haya ladrones, asesinos, fornicarios, matones, prostitutas, ladrones, vanidosos, de alguien que no se convierte. Esto le puede acontecer. En Enoc fue a la inversa, fue de bendición su descendencia. Pero en aquel que es impío, su descendencia puede ser para maldición de la tierra. Tendrás que ser muy valiente, tendrás que ser muy íntegro y muy valiente y muy prudente. El núcleo familiar es un círculo, o sea, no hay aberturas. Es decir, tus hijos no deben de ser criados en la calle, no deben ser criados por la abuela, no deben ser criados por los tíos, por los primos. Te vuelvo a repetir, tú no sabes qué influencia traiga tu tío, tu primo, tu prima, tu abuelo. Tus hijos son tus hijos. ¿Qué te encuentras hoy en los mítines? Puros jóvenes. Montón de jóvenes. Y tú te haces una pregunta. ¿Y sus padres? ¡Qué bonito! Están haciendo un montón de parques para los jóvenes. Mejor fomenten y hagan escuelas para padres. Que fue el que creó un peleonero, un bravucón, un altanero, un soberbio en un hijo. Lo que quieras que sea tu hijo, tú debes de serlo. Noé fue ejemplo de los suyos. Y entonces verás un resultado en los yernos, en los hijos, en las nueras y en los nietos. Y en los hijos de tus nietos. Tú serás de bendición para esa generación venidera. Pero vuelvo al punto, tu visión y la responsabilidad hoy está en ti. Así que nada más no veas que, ay, la salvación es personal, nada más con que me salve yo. No. Vienen muchos más después de ti. O hasta que Cristo venga. ¿Tú qué quieres para esos descendientes? ¿Cuál es tu deseo? Que les vaya como les vaya. Dice la Escritura que Noé fue perfecto en sus generaciones. El ejemplo es indispensable. Tus hijos te tienen que ver a ti, no a la actriz de moda, no a las amigas de Facebook, no a las vestimentas que ven en Facebook o en Hotmail o en Internet. Tienen que ver a mamá piadosa. Tienen que ver a papá piadoso, cómo predica, cómo le da un plato de comida a alguien. Tienen que ver ejemplo. Tienen que ver que tú actúes en los quehaceres cotidianos, en la casa, cómo tratas a tu esposa, cómo tratas a tus hijos. Tienen que verlo. Si no, tomarán un ejemplo del mundo. Lo van a agarrar, tarde que temprano. Ejemplo a seguir será alguien de la calle,
una modelo, la amiga de la escuela, será la secretaria de la casa, será el jefe de trabajo, pero no tú como papá o como mamá. Tendrás que ser ejemplo. Y tendrás que dedicar no calidad, sino calidad y tiempo. No hay más. ¿O a poco tú comes nada más de calidad y no le inviertes tiempo? No, yo como y desayuno y ceno de calidad. Pero si no comes con tiempo, vas a comer mal. Porque si llegas y en 2-3 segundos te comes un pescado, una milanesa, tortillas y el agua, etcétera, pues ¿qué comiste? Pues lo que alcanzaste y te fuiste. No solo es comer de calidad. Se necesita calidad y tiempo para que comas y te nutras. Es lo mismo con los hijos. Se necesita tiempo de calidad invertido con tiempo. Hebreos capítulo 11, versículo 7. Dice así: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, ¿qué hizo? Preparó cosas que aún no se veían. O sea, él no había visto el cataclismo que iba a haber. Preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Es decir, si no trabajas, papá, no verás promesas. Si no le inviertes tiempo a la educación de tus hijos, no verás promesas. Quitémonos ya las telarañas, misticismos y falsos consuelos. Trabájale con tus hijos. Hay que trabajar. Y mucho. Noé le creyó a Dios de cosas que no se veían. ¿Tú sabes cuántos descendientes vas a tener? No lo sabes. ¿Cuántas familias vendrán después de ti? ¿Las sabes? Pero Noé, ¿qué hizo? Preparó el arca conforme al modelo de Dios y así lo construyó en donde su familia se salvase. Y entonces Dios bendijo esa generación. ¿Qué tal que de alguno de los que estás aquí, si eres fiel para con Dios, pueda Dios de tus descendientes sacar predicadores, pastores, mujeres piadosas, doctores, licenciados, gente que pueda estar en el Congreso, etcétera? Dios lo puede hacer. Pero cuando vea un corazón perfecto como el de Noé, cuando Dios vea un corazón perfecto, Dios lo hará. Valora a tu familia. El arca hoy es figura de Cristo y tú eres un testimonio para tus hijos. El arca es Jesús. ¿Quieres que se salven? Tienes que ser ejemplo de tus hijos, de tu casa. ¿Quieres una familia piadosa? Primero vuelve el corazón a tus hijos. Por eso es que tus hijos no lo han vuelto a ti, porque el tuyo no está vuelto a ellos. No está vuelto. Y créeme que Dios me hizo entender muchas cosas en estos días, las cuales me partían y no me confundían, sino me daban mayor claridad de la importancia de la familia. Y Dios tuvo que tratar conmigo en estos días para yo entender todo esto y más, de lo cual te voy a compartir. Tú debes de ser ejemplo. Como en una ocasión, un deportista
si no mal recuerdo el nombre era Redmond, el cual concursó en una olimpiada. Él iba en una carrera atlética para ganar una medalla. Al correr fuertemente, con toda fuerza y potencia, dice que sintió como un disparo en la pierna. Fue un desgarre terrible el cual hizo que retrocediera y frenara en la carrera. Cayó, rodó, se empezó a perdió el sentido. Evidentemente había cámaras. Ahí estaba el espectáculo, la gente asombrada. El asombro porque aquel corredor había cedido a la carrera y pues ¿qué sucedió? Finalmente, de entre el público sale un hombre lleno de canas, anciano. Lo recoge y le dice: es que tú no le tienes que demostrar nada a nadie. Vámonos, deja esta carrera, tú no debes de demostrar nada. Y el hijo quería seguir, quería llegar a la meta y se esforzaba. Era su padre. Hijo, es que tú no le tienes que demostrar nada a nadie, vámonos. Y él insistía en llegar a la meta. Y el hijo: está bien, juntos empezamos, juntos terminamos. Y se fue hasta el final de la meta con su hijo. No lo dejó solo. Iba herido, iba lastimado. Y se fue junto con él hasta la meta. Juntos empezamos, juntos vamos a terminar. Y si hoy tu hijo está herido o tu hija está herida, tendrás que volverte a tus hijos para terminar con ellos la carrera. Tienes que buscar su salvación. No te conformes a este mundo. Dios está esperando que se vuelva tu corazón a tus hijos. Para que derrame su bendición. No importa que seas el único salvo de tu casa. Sé ejemplo. Sé sal. No los destruyas. Ámalos. Corrígelos a tiempo. Quizás hoy tus hijos están heridos porque mamá no está en casa. Porque mamá no ha valorado más a sus hijos y ha puesto en primer lugar otras cosas que a sus hijos. Sé valiente, papá. Tómalos y termina con ellos. Tú no vas por la medalla de oro, de plata o de bronce. Tú
Tú vas por la salvación. Tú vas por la vida eterna. Padre, solo nos queda y nos resta decirte: ayúdanos. Danos de tu ayuda. Síguenos dando colirio para ver. Y lo que tenga que ser revelado y mostrado, humíllanos, Señor. Humíllanos conforme a tu voluntad para recapacitar y arrepentir. Tomar un arrepentimiento verdadero y volvernos a ti. No podemos buscar, Señor, que nuestros hijos sean grandes futbolistas, reconocidos y vistos en televisión. No podemos buscar que sean grandes doctores, grandes ingenieros o grande gente del mañana, pero que sean aborrecedores de tu nombre. Queremos buscar hijos piadosos para ti. Y queremos esa familia piadosa para ti. En el nombre de Jesús, bendice a cada familia que hoy está aquí. Te suplico, Padre, que traigas un renuevo a cada vida. Y sobre todo a aquellos en quienes está una responsabilidad. Ayúdanos. Porque ¿quién es suficiente para esto, Señor? Ayúdanos. Que esto quede en el corazón, no de muchos, sino de todos. En el nombre de Jesús. Hazlo, Señor.